temprana y trastornos del neurodesarrollo. Cuenta con una amplia experiencia en la atención de estudiantes con discapacidad y con la condición del espectro autista. Con esta breve presentación de su vida profesional, recibimos con una cálida bienvenida a la maestra Elizabeth Silva Pineda. Muy buenas tardes, maestra. Un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, Concesa, muy buenas tardes, a todos los presentes. Bueno, agradecer por la invitación y esperemos que lo que vamos a compartir ahora les pueda servir en el trabajo que realizan y sobre todo podamos ampliar un poco la mirada sobre sobre el tema de inclusión, ¿no? Entonces, por favor, la primera, ahí está nuestro título, nuestro congreso. Muy bien. Entonces, para poder hablar de inclusión educativa, tenemos que conversar sobre un término que de repente nosotros ya lo hemos escuchado, que es la diversidad. Cuando nosotros hablamos de inclusión, siempre se asocia a la atención a la diversidad, ¿verdad? Pero ¿quiénes son, quién corresponde o quién pertenece a esa diversidad? Entonces, para respondernos, para ubicarnos, vamos a poder mirar nuestra primera lámina, por favor. Y ahí hay una pregunta, un, un, un ejercicio que si de repente algunos ya lo conocen, pero que sería pertinente ahora volver a recordar. Dice, ¿cómo se explica esto? Un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Por qué no podría operar esta eminencia a esta persona? ¿Por qué creen ustedes? Pueden intervenir o pueden escribir en el chat, yo los leo. ¿Por qué creen? ¿Por qué esta persona se niega a operar a esta persona que ha sufrido el accidente? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué creen? Pueden escribir en el chat, como les dije, o pueden levantar la mano e intervenir. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha mi voz? ¿Bien? ¿O de repente no se me escucha? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, dice. Maestra, se la escucha, sí se la escucha. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, Ramiro. Muy bien, entonces, ¿cómo contestaríamos? Sí. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Mm? Un padre y un hijo viajan en coche, tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operar, es mi hijo. Podemos explicar esto. ¿Qué dicen esto? A ver quién se anima. Aquí Ramiro nos dice las preguntas al finalizar. Sí, pero la respuesta ahora. A ver cómo creen ustedes. ¿Mm? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué esta eminencia médica? Por el estado, muy bien, Nicolás, por su estado emocional en el que se encuentra el médico. Muy bien. Otra alternativa. Ah, estamos en YouTube. Bueno, muy bien. A ver, ¿por qué más? ¿Por qué más creen ustedes? ¿Porque está confundido? ¿Porque está ofuscado? ¿Por qué más? ¿Por qué más dicen no puedo operarte? Porque es mi hijo.
Escribimos en el chat los que estamos presentes. Digamos que es por el estado emocional, que está muy conmocionado. ¿Y qué pasaría? Muy bien, Nicolás. Muy bien. La persona que dice es mi hijo es la madre. Quiere decir que la eminencia es una mujer. Pero cuando nosotros vemos esta situación y asociamos eminencia médica, ¿qué pensamos? En un varón. Si ustedes ven el texto, en ningún lado hablan de que es un varón, pero nosotros lo asociamos a que es un varón. Entonces significa que esta eminencia médica es una mujer. Por lo tanto, es la madre de esta persona. Por eso es que dice, yo no puedo operarlo porque es en mí. Muy bien, por la situación emocional. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de profesiones, a veces encasillamos unas determinadas profesiones según el género, ¿ya? Pero vamos a ver otro ejemplo. En la siguiente, por favor. Acá vemos tres personajes. Les pregunto, ¿quién creen ustedes que revolucionó la industria ganadera a nivel mundial? Opción uno, opción 2 u opción 3. ¿Quién revolucionó con su invención? ¿Quién inventó algo para mejorar la industria ganadera? ¿Cuál creen ustedes? Ahí podemos colocar en el chat opción uno, opción 2 u opción 3. Yo los leo de aquí. ¿Quién será? ¿Quién tendrá cara de inventor? ¿Quién habrá inventado algo extraordinario que revolucionó la industria ganadera? La opción uno, dice con César. ¿Quién más piensa otra opción? Acá también dicen la opción uno. La opción 3, muy bien, sí, tiene cara de inventor, de intelectual, tiene sus lentes, muy bien. La opción 2, nota que es una persona ganadera, ¿no? Que es una persona que trabaja en ganadería. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál sería la opción correcta. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Es la opción uno. Ella se llama Mary Temple Grande. Es estadounidense. Ella es zoóloga, etóloga y profesora de la Universidad Estatal del Colorado. Ella revolucionó la industria ganadera porque diseñó sistemas de manejo de ganado, como mangas y corrales curvos que reducen el estrés y el miedo en los animales. Ustedes conocen a ella, no le presento, ella es una persona que pertenece al grupo de los trastornos del espectro autista. Ella es una mujer con la condición del espectro autista. Muy bien. Ahora vamos, la siguiente, por favor. ¿Quién crees que ganó el Premio Nobel de la Paz? ¿Número uno, número dos o número tres? ¿Quién habrá ganado? ¿Quién de estas personas o cuál de estas personas ganó el Premio Nobel de la Paz? A ver, las leo. ¿Quién tiene cara de intelectual o de haber hecho algo importante como para haber ganado? El número dos tiene una cara muy pacífica, ¿no? Podría ser. O nos dicen la opción 3, también podría ser. A ver, ¿alguien más? No. ¿Quién podría ser la persona que ganó el Premio Nobel de la Paz?
¿Alguien más? Muy bien, entonces ahora vamos a descubrir el número 3. Ah, muy bien, ya van dos opciones con el número 3. Entonces ahora vamos a descubrir, por favor, la siguiente. Muy bien, la opción 3. Les presento a Rigoberta Menchú. Ella es una líder indígena y activista guatemalteca, nacionalizada mexicana y miembro del grupo maya Quiché. Ella habla la lengua quiché. Defensora de los derechos humanos, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1992. Es una mujer indígena. La siguiente, por favor. Entonces, en función a estos ejercicios, estos ejemplos que hemos puesto, ¿qué tienen en común las personas que hemos visto? ¿Qué tienen en común? La opción 2, ya, y sabemos que es la opción 3, pero ¿qué tendrán en común las personas que hemos visto? ¿Tendrán algo en común o no tienen nada en común? Nada, una no tiene nada que ver con la otra. Siguen contestando la primera pregunta, pero la pregunta ahora es, ¿qué tienen en común? El primer caso, Temple Grandi y nuestra amiga que ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Tendrán algo en común? ¿Qué será lo que tienen en común? Muy bien, son mujeres, perfecto. ¿Qué más tienen en común? Son inclusivas, ya, muy bien. ¿Qué más? Son mujeres innovadoras, muy bien. ¿Qué más tienen en común? Se preocupan por el bienestar común, perfecto, muy bien. Que han hecho algo bueno por los demás, muy bien. Son personas ordinarias que han hecho cosas extraordinarias, muy bien. Que tienen liderazgo, perfecto. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que lo que las tres tienen en común es que en un tiempo determinado no se les permitió asistir a la escuela? Les comparto un poco, les converto un poco de la historia. La siguiente, por favor. Durante un tiempo, las mujeres no iban a la escuela y no eran letradas. Quiere decir que no accedían a la educación por ser mujeres. Si ustedes ven la imagen donde dice exclusión, ellas eran excluidas. Y pensar más aún que pudieran tener un título universitario era más extraordinario. Pero hubo un tiempo en que eran excluidas las mujeres. Tienen en común también que, por ejemplo, antes las personas con TEA solamente estaban en las aulas de educación especial, ¿verdad? O en sus casas. ¿Qué pasaba con las personas con trastorno del espectro autista, lo que antes llamábamos autismo, que eran segregadas? No compartían el aula con niños de su edad. Luego, en el caso de nuestra amiga Rigoberta Menchú, por hablar otra lengua, por tener otra cultura, ella también fue segregada y excluida. Durante un tiempo se pensaba que las personas que no hablaban castellano no deberían ir a la escuela, que no tuvieran la cultura o que no se adaptaran a la cultura mayoritaria, no deberían ir a la escuela, ¿no? Y luego hubo un proceso al que llamamos integración, en el que dijimos, sí, que vengan a la escuela, pero
cuando van a la escuela, dentro de la escuela no hay una adecuada, la escuela no se adapta a estas personas, sino lo que se busca es que estas personas se adapten. Es decir, lo que buscamos es que sean como los demás, normalizarnos, en el caso del trastorno del espectro autista, en el caso de, por ejemplo, alguien que habla otra lengua, que pertenece a otra cultura, muchas veces se le pide que deje su lengua, y ustedes recordarán, de repente nuestros padres, cuando hablaban otra lengua que no sea el castellano, eran castigados. Y eso solamente estoy hablando del siglo pasado, ¿verdad? Pero actualmente todavía algunas escuelas persiste esa idea, que deje su lengua y solo hable y se comunique en la lengua castellana, que deje su cultura, su vestimenta y se vista de manera occidentalizada y que poco a poco adquiera y se acomode a la cultura del occidente. Entonces, estamos hablando de que estas personas, los casos que hemos visto, muy bien, que creían muchas veces que estas personas no eran capaces de aprender. Por lo tanto, ¿para qué tenían que ir a la escuela? Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros a nivel mundial, porque no solamente en el país, a nivel mundial se propone? Se propone que las personas en general primero tengan acceso a la educación, independientemente de sus características, que puedan estar en un mismo espacio, niños y niñas de la misma edad, que puedan compartir las mismas experiencias, las mismas oportunidades, en un aula, en una escuela. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, decimos que es un derecho de toda persona en donde todas, cada una de las personas deben acceder a una educación con calidad y equidad y en cuyo proceso de formación integral se reconoce y se valora su diversidad. No se trata de normalizar o de que se ajuste, entre comillas, a algo que no es. Yo soy una persona que provengo de un grupo cultural, hablo una lengua determinada, no puedes pedirme que yo deje de hablar mi lengua o deje de decirme o de pensar como lo hace mi cultura, ¿verdad? Si yo tengo en este caso alguna discapacidad o alguna condición, no se trata que yo me normalice y sea como los demás. Que tú esperes que yo sea como los demás, porque yo tengo mis características. Entonces ahí no estamos adaptando a las personas, ajustando, sino me pregunto entonces, yo escuela, yo institución educativa, es cómo hago para yo adaptarme a esta diversidad que existe en mi escuela. ¿Cómo hacemos para reconocer las características y para atender esa diversidad? Entonces, primero la reconozco. Existe esa diversidad en mi escuela. Existe esta diversidad en mi comunidad. ¿Cómo respondo? Entonces, mi pregunta como institución educativa es ¿cómo respondo a esta diversidad? La siguiente, por favor. Entonces, hay una normativa internacional, pero también hay una normativa nacional que promueve la educación inclusiva. En el 2018 salió la ley 3797 que promueve la educación inclusiva. En el 2021 está el Decreto Supremo 007-2021 que modifica el reglamento de la Ley General de Educación y en el 2024 se aprueba la norma técnica para la creación e implementación de los servicios de apoyo en la EBR como una medida para promover la educación inclusiva. La siguiente, por favor. Entonces, ahora que yo o que nosotros vamos entendiendo que como escuela, que comunidad, como comunidad educativa, tenemos que buscar la forma como cogemos
a todas las personas, independientemente de sus características. Entonces yo debo preguntarme, ¿qué cosas de mi contexto pueden limitar, pueden obstaculizar el aprendizaje de mis estudiantes? ¿No? Entonces ahora ya no hablamos de necesidades educativas especiales, sino hablamos de barreras educativas. Y el Decreto Supremo lo define así. Son los obstáculos que pueden ser temporales porque si yo lo identifico y le doy el soporte, le brindo el apoyo, desaparece esa barrera, o permanente porque constantemente está presente y requiere del apoyo permanente. Esto lo puede experimentar, como hemos visto, la anterior, por favor, cualquier persona en el trayecto educativo. Lo puede atravesar cualquier persona. ¿Por qué? Porque son aspectos que van a limitar el acceso a la educación, a la permanencia, a la participación, al desarrollo de competencias y a la culminación de la escolaridad, ciclo, nivel, modalidad y etapa educativa, más aún cuando se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, como hemos visto, por género, por pobreza, la anterior, por favor, por discapacidad u otra condición. Entonces, ya sabemos que como escuela debemos mirar qué cosa podría limitar el aprendizaje de mis estudiantes dentro de mi escuela. Entonces, una de las barreras o uno de los tipos de barreras es el de accesibilidad. Si ustedes ven ahí, ven a una joven usuaria de silla de ruedas que quiere ingresar a la escuela, pero no tiene acceso a la escuela porque hay escaleras. Entonces decimos, todos tenemos derecho a la educación. Sin embargo, ¿cómo ingresa a la escuela esta persona? Esto, la falta de accesibilidad física, en este caso, va a limitar el aprendizaje de esta persona. La mayoría de los casos cuando sucede esto es la familia la que la lleva, la que lo carga, si por ejemplo tiene que subir de primer nivel al segundo nivel, las escaleras, la que hace todo el esfuerzo para que el estudiante usuario de silla de ruedas pueda acceder. Pero eso lo puede hacer un tiempo, llega un momento en que eso lo que va a ocasionar es que ese estudiante deje de asistir. ¿Por qué? Por la barrera que existe. Entonces, no es que deje de asistir a la escuela porque tiene una discapacidad física y es usuaria de silla de ruedas. Es que esa persona deja de asistir porque su escuela no es accesible físicamente. Es decir, ocurre o está presente una barrera educativa. Hay una barrera que es muy fuerte, que es la barrera actitudinal. Es decir, esta barrera que está relacionada con nuestros prejuicios, con nuestras creencias, con nuestros estereotipos de lo que es una persona. Cuando nosotros veíamos el primer ejemplo, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos o pensamos en eminencias es en el género masculino, en un hombre, pero no en una mujer. ¿Por qué? Porque está el estereotipo que las eminencias, los que sobresalen, sean mayormente hombres y no mujeres. Algunas personas todavía tienen ese estereotipo. Felizmente con el tiempo eso ha ido cambiando, pero todavía algunas personas tienen esas creencias, ¿verdad? Entonces, esto puede ser una barrera, porque si yo creo que mi estudiante, por su característica, no puede aprender, entonces digo, no debe estar aquí en mi escuela, debe irse. Un ejemplo, una joven ciega que estudia en la universidad, mire que el sistema universitario es complejo. Ella estudia igual que las demás, pero si una maestra considera que ella no debe estar en ese lugar, no le va a dar las oportunidades y le va a decir, ¿sabes qué? Tú no debes estar aquí porque eres una persona ciega. Tu ocupación o tu trabajo debe ser otro, no debe ser profesional. Tú no podrías ser una buena maestra, tú no podrías ser una buena psicóloga, tú no podrías ser lo que tú quieras ser, no puedes. Tú debes estar en tu casa
¿O por qué no te casas y mejor que alguien más te ayude? Sí. Miren, esa es una barrera grande, porque hace que yo crea algo que no es cierto, ¿no es cierto? La siguiente, que es una barrera curricular y didáctica. Cuando nosotros sabemos, la anterior, por favor, que el currículo es flexible. Ustedes lo saben, maestro. Sin embargo, frente a nuestra aula, nosotros no diversificamos, no adecuamos y pensamos que todos nuestros niños y niñas aprenden de la misma manera, en el mismo tiempo y al mismo ritmo. Entonces, yo tengo esa concepción que va a suceder que lo que pasa en mi aula, la forma de evaluación, el tiempo que le doy en las diferentes actividades, los materiales o los recursos no responden al grupo, no responden a la diversidad. Entonces, eso se va a convertir en una barrera. Y hay una otra barrera que también es importante, que es la barrera organizacional. Cuando la escuela en su conjunto dice no, nosotros no nos corresponde la inclusión, que eso lo haga otra institución educativa, nosotros no. Entonces no adecuamos nuestros instrumentos de gestión, no consideramos en nuestros instrumentos de gestión la diversidad. Y decimos, nosotros no estamos preparados, no conocemos, desconocemos, deben ir a otro lugar, si habla otro idioma, que se vaya a una escuela bilingüe, que hace aquí. No, que vaya donde le corresponde estar. Estamos hablando de segregación, ¿ah? Y eso es una barrera grande a nivel organizacional. La siguiente, por favor. Entonces, frente a estas barreras, ¿qué cosa es lo que dice la normativa? Que se debe promover la implementación de apoyos educativos. ¿Qué son los apoyos educativos? Son un conjunto de medidas, acciones y recursos que favorecen en las instituciones educativas, según el modelo de servicio educativo, modalidad, formas de atención diversificada, entre otras, y programas educativos y redes en cada ciclo, nivel y modalidad y etapa atiendan a la diversidad de demandas educativas de la población estudiantil. Entonces, frente a estas barreras están los apoyos educativos. Esos apoyos educativos, entonces, tenemos acá un ejemplo. Si yo soy un estudiante que, por ejemplo, eh, requiero el apoyo de un agente educativo, como puede ser un intérprete de lengua de señas o como puede ser un modelo lingüístico, ese va a ser mi apoyo. Si yo soy una persona que, por ejemplo, requiero que los materiales puedan ser concretos o que eh, puedo necesitar o requerir material braille, libros escritos en braille, eso también es un apoyo. Entonces, el apoyo educativo es todo aquello que posibilita que el estudiante pueda aprender a través de la eliminación de la barrera educativa. Entonces, hay apoyos educativos de tipo pedagógico, de tipo socioemocional, hay apoyos respecto al acondicionamiento de los espacios, hay apoyo respecto a los materiales y recursos, y hay apoyos referidos a personas, que son los agentes educativos, ¿no? Que las personas requieren, necesitan para lograr sus aprendizajes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que la inclusión implica comprender y aceptar que la diversidad se atiende a partir del reconocimiento y la valoración de la diferencia como una característica que enriquece las relaciones humanas y de la que todos podemos aprender. Y la segunda conclusión es que esta diversidad solamente se refiere a discapacidad, sino que abarca una amplitud de diferencias humanas que hacen única a una persona, ya sea por su origen, como hemos visto el caso de Rigoberta Menchú, por su género, como hemos visto el primer ejemplo, por su edad, por su religión, por capacidades,
como hemos visto en el caso de Temple Gandhi, por su cultura, por su lengua, entre otros. Entonces, cuando nosotros hablamos de diversidad, estamos hablando de una amplitud de particularidades, pero que por ser, presentarse estas particularidades, hacen a estas personas vulnerables. ¿Vulnerables de qué? Vulnerables de no continuar su escolaridad, de tener su escolaridad y dejar de estudiar. Por eso son personas vulnerables, porque tienen más propensión a dejar de ir a la escuela que otra persona que no tiene ninguna de estas características. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de diversidad, ya sabemos que no solamente estamos hablando de personas con discapacidad o con alguna condición, estamos hablando de un grupo grande. Cuando hablamos de inclusión educativa y de que todos tenemos el derecho de asistir a la escuela, estamos hablando de que independientemente de la característica que tengamos, podamos tener la oportunidad de aprender con los otros niños o niñas o jóvenes o jovencitas de nuestra edad, de nuestra comunidad, porque cada uno de nosotros somos miembros de una comunidad, pertenecemos a un grupo, a un distrito, a una provincia, a una región. Entonces, y yo por mi condición no soy diferente ni tengo derechos diferentes, son igual, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí y podrían venir las preguntas para poder absolverlas. Les agradezco mucho por su paciencia y esperamos las preguntas entonces, ¿no? Pueden levantar la mano, pueden escribir las preguntas. ¿No, maestra Concesa? Muchísimas gracias, maestra, por esta ponencia tan bonita e interesante que nos muestra cómo es el trabajo con la diversidad, ¿no? Cuántas situaciones se pasan justamente porque todavía no entendemos que las barreras no están en la persona, en el estudiante, sino en el entorno. Vamos Sí, a maestra. esperar, maestra, un momentito las preguntas para Gracias, poder, sí, ya también transmitirle y poder darle pase nuevamente para que pueda responderlas. gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Mientras tanto, también acá tengo algunas conclusiones que he podido sacar de su participación, de su ponencia.